Buenas, buenas. ¿Cómo andan del otro lado en este gran viernes? Después de ya varias columnas que hemos tenido en el día de la fecha. Hoy aquí, Azul García, me presento. Vamos a hablar un ratito sobre la esfera digital, las redes sociales, la digitalización, los medios de comunicación, la opinión pública y la democracia. Ese es un breve resumen de lo que vamos a estar hablando en estos 15, 20 minutitos del día de hoy, viernes 18 de julio. Bueno, primero me gustaría decir que lo que voy a estar hablando también es en base a un autor que es Habermas, del cual van a tener el privilegio también de escuchar a mi amiga querida Paloma Madaraco, que también va a estar hablando un poco de este autor, cosas de las ciencias sociales y la ciencia política que a veces abordamos los mismos temas y con mucho gusto. En fin, Habermas, sociólogo, filósofo alemán, nacido en 1929, sorprendentemente al día de hoy sigue vivo y sigue escribiendo cosas también muy interesantes. Yo igual no me voy a tomar tan de base de Habermas, sí le voy a robar un par de ideas para que debatamos un poquito hoy en día. Bueno, lo que nos propone bien el autor es que trabaja muy a pelo la idea de la opinión pública relacionada con la democracia, digamos. Algo que me gustaría que se entienda es que cuando estos autores hablan de opinión pública no es lo que generalmente escuchamos cuando, por ejemplo, vemos una encuesta cuantitativa o un análisis de datos de, por ejemplo, el 40% de la población piensa que X cosa, porque ese tipo de opinión pública en realidad lo que está haciendo es mide de forma métrica opiniones individualizadas y después la suma a fin y a cabo y dice, bueno, X cantidad de personas piensan esto. Pero estos autores, cuando piensan en la opinión pública, en realidad lo que están pensando es una idea de debate crítico, debate racional, de formación de consensos entre distintas personas en un ámbito público, donde se dé una cuestión deliberativa entre todas estas personas, digamos, ¿no? Entonces está muy fuerte la idea de el consenso y por eso la relación con lo democrático, ¿no? En esta idea de que muchas personas diversas, distintas, con distintas opiniones, en un debate amplio y público que sea crítico, fundamentado, racional, puedan llegar a un consenso en sus diferencias. Asimismo, también hay otro tipo de autores que también abordan el tema de la opinión pública diciendo que hay opiniones públicas más democráticas que otras, también en relación a de dónde nace esa opinión pública. Si una opinión pública nace más desde el debate, por ejemplo, asambleario, en plazas o en reuniones donde se propongan debatir determinados temas, esas opiniones públicas que surjan van a ser mucho más democráticas que aquellas que estén fuertemente atravesadas por opiniones o por argumentos que provengan de medios de comunicación concentrados, grupos de poder concentrados, etc. Entonces, ya que tenemos estas dos distinciones, podemos empezar a acercarnos más al tema de las redes sociales y cómo las redes sociales modifican la opinión pública, la forma de deliberar y cómo eso termina plasmando sobre lo democrático, ¿no? Entonces, Habermas lo que nos viene a decir es que las redes sociales rompen esta idea de asimetría, perdón, de simetría que, no, voy de nuevo, efectivamente, de asimetría que tienen los medios de comunicación tradicionales, donde hay un emisor fijo, jerárquico sobre el receptor, que es quien da la opinión, ante un receptor que no tiene posibilidad de replicar, simplemente está ahí escuchando y en última instancia en su casa criticará o dirá que sí o no frente a lo que dicen en los medios de comunicación. Además, lo que señala el autor es que los medios tradicionales hay toda una parte de cuidado editorial donde se dice, se investiga, hay un trabajo de investigación y de preparación argumental sobre lo que se va a estar informando. Entonces, todas estas cosas no van a estar en las redes sociales, como a su vez tampoco no va a estar lo que sí están los medios de comunicación tradicionales, que es el famoso agenda setting, ¿no? El medio de comunicación esquematiza más o menos de qué va a estar hablando en X día, en determinada semana. Y eso en las redes sociales no sucede, digamos. No hay una relación asimétrica, hay una mayor horizontalidad y democratización sobre lo que se puede opinar, todo el mundo puede opinar en la red social.
no hay esta relación jerárquica, tampoco hay una situación de agenda setting donde se plantee qué se va a hablar, sino que constantemente en las redes sociales se está todo el tiempo cambiando de temas y sale al calor de los eventos, también sin ser nimios. Hay toda una cuestión de los trolls y que efectivamente hay gente que va marcando agenda en base a la cantidad de seguidores que tiene y los medios de comunicación que también tienen usuarios en las redes sociales, en base a su cantidad de seguidores también va marcando la agenda, no es como que esto así al burbujeo y al poleo de lo que va queriendo como la emoción popular, como para decirlo en términos más democráticos. También algo que sucede en los medios de comunicación tradicionales, claramente hay intereses por detrás, aparte de la gente que financia estos medios, que eso en las redes sociales no está tan presente, aunque sí dependiendo de esto que veníamos diciendo de, bueno, trolls, gente que va marcando la agenda. Está presente, pero de otra manera, podríamos decirlo. Entonces, también lo que nos plantea Habermas es que, bueno, en las redes sociales a su vez se da esta cuestión del papel del autor, ¿no? Uno cuando están en su red social o etcétera, tiene que darse cuenta que está siendo autor también y que hay que aprender a ser autor, dice Habermas, en cuestión de investigar e informarnos lo suficiente a la hora de dar una opinión que enriquezca el debate público, podríamos decir. Cosa que sí está presente en los medios más tradicionales porque hay todo un preparado de cuidado editorial. Ahora, otra de las cosas que sucede en las redes sociales es que es todo mucho más veloz, rápido, instantáneo y no hay, ya como dijimos, este orden de dirección y de agenda. Uno, por ejemplo, si abre Twitter, ve en su inicio 20 tweets donde un tweet habla de otra cosa totalmente distinta al que tiene abajo y al subsiguiente y así en los 20, digamos. Entonces, se dan todas estas cualidades diferentes a los medios tradicionales y además empiezan a correr otro tipo de lógicas en relación a lo inmediato y a la concentración con respecto al espectador. El contenido que circula en las redes sociales está preparado para llamar la atención, para que no haya un espacio argumental muy fuerte, sino que a veces inclusive al ser redes sociales que están implicadas con el ámbito privado, porque también son redes privadas de cada uno, también hay una cosa de contar vivencias personales. Entonces ya lo que sería una esfera pública de debate sobre temas de la sociedad y temas que nos tienen que ver con la sociedad en sí y tienen que ver en calidad de ciudadanos con todos, también empieza a estar mezclado con vivencias y narrativas que es más del orden de lo personal. Por ejemplo, contar que fuiste al supermercado y te pasó X situación. Entonces hay una cosa que empieza a complejizar la idea del debate público en las redes sociales y el tema, digo, si es que el debate público también existiera en otros ámbitos, capaz no habría problema, pero hoy en día mucho del debate sobre la cosa pública sucede en las redes sociales. Entonces estamos acostumbrándonos a un tipo de contenido que no está pensado para que no requiera mucha concentración, que no afronta grandes argumentos, que no requiere mucho esfuerzo para ser entendido y que a su vez tiene una lógica de la rapidez y de que en los primeros 3 o 5 segundos te tiene que llamar tu atención y la duración del video no puede ser más de un minuto y medio. Entonces lo que nos dice Habermas, que si a esto encima le sumamos que aquellas personas que generan contenido o contenido informativo, si a su vez no se ponen bien en el rol de autor, en un sentido de cuidar e investigar sobre lo que están diciendo, cae efectivamente la calidad deliberativa que es muy necesaria para la formación de la opinión pública en tanto argumento crítico, irracional y de debate, ¿no? Entonces, hay una gran caída de la cualidad deliberativa, afecta a la opinión pública, pero a su vez empiezan a darse otros fenómenos como es la mercantilización que sucede también en las redes sociales. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Las redes sociales, cuando uno usa estas plataformas, están constantemente registrando y sistematizando los datos que uno produce, ¿no? Eso explica por qué después cuando uno habló de algo o buscó una simple cosa por Google, podríamos decir, después abrís Instagram y tenés 40 publicidades que hablan de eso. Eso es porque hay una sistematización de tus datos que lo que hace es que genera publicidad individualizada y por lo tanto se mercantiliza cada vez más los espacios primero de ocio que tiene uno y a su vez se empieza a mercantilizar parte de donde se está dando el debate de la esfera pública, de la opinión pública.
Y ya si esto empieza como a demostrar las cosas que tiene con negativas con la opinión pública, en tanto consenso hay parte importante de la democracia, hay una parte que para mí por lo menos es la más fundamental, que es el hecho del algoritmo y de la fragmentación que genera en las redes sociales y para con la opinión pública. Porque ¿qué sucede? Los algoritmos lo que genera es que a vos te llegue siempre el contenido que ya sabes que te gusta, que te interesa, para que vos estés más tiempo en la plataforma. Con lo cual, mediante el algoritmo, a vos te llega siempre el mismo tipo de contenido, el mismo tipo de noticias, el mismo tipo de medios. Entonces hay todo un mar de discusiones de la cual no todos participamos. Y lo que es problemático es que no participamos, en tanto que sabemos que existen y en tanto que elegimos no participar porque tal vez no nos interesan, sino que no participamos en tanto no sabemos efectivamente de su existencia, digamos. O sea, la ignorancia de que existen pasa por una decisión del algoritmo, por algo de la plataforma. Entonces genera una fragmentación de la esfera pública donde efectivamente hay subesferas donde hay mucho debate al interior sobre determinadas figuras o temas que uno ignora y no sabe que existe realmente. Entonces lo que genera esto es que retroalimenta constantemente las ideas y valores y reafirma lo que uno ya piensa, digamos, porque uno abrís tu Instagram y, oh sorpresa, ves siempre los medios que te gustan, las cosas que te gustan, lo mismo con Twitter y otras redes sociales. Entonces hay una reafirmación constante donde a su vez te genera como, claro, todo el mundo piensa lo que pienso yo, estamos todos en lo mismo, en lo correcto. Entonces, lo problemático en esta reafirmación, que también va de la mano con toda esta lógica de odio y de negatividad extrema que hay en las redes sociales con un otro que piensa distinto, ¿no? Porque se empieza a ver como un enemigo, es que en esta reafirmación constante justamente se polarizan más las situaciones, ¿no? Nos dejamos de acostumbrar a que hay un otro del otro lado que puede pensar distinto con otros intereses y que no es problemático que haya un otro con otros intereses y que hay que saber convivir con eso y que en última instancia en primera instancia hay que saber debatir, argumentar, saber que hay distintos intereses, poder construir puentes también, ¿por qué no? Y a su vez aguantar esas diferencias y que esa diferencia no sea una negación de la existencia del otro, digamos. Entonces, algo que me gustaría que quede como pregunta dándonos vuelta a partir de esta columna, sobre la cual yo no tengo respuesta, nuestro querido Habermas tampoco, pero para que empecemos también como debate en términos de la sociedad, ¿cómo abordamos el tema de las redes sociales en relación a la formación de la opinión pública en tanto un espacio que no hay tanta conciencia de responsabilidad sobre lo que uno informa o sobre lo que uno empieza a decir, porque dice, bueno, yo soy una persona más, no estoy ocupando un rol importante, simplemente estoy usando mis redes sociales, como a su vez, en tanto, por ejemplo, los medios de comunicación, que también cuando intentan informar o espacios o redes que intentan bajar contenido de argumentación, también planean su contenido en base a un principio que llame la atención, después reducir la argumentación a lo más simple para que sea viral. Entonces, cómo eso nos afecta en la calidad de la conformación de la opinión pública, cómo a su vez lo algorítmico produce que haya mares de opiniones y de personas que uno no conoce y que sin embargo hay un debate constante sobre estas cosas, cómo eso nos afecta en tanto a la conformación de la opinión pública y a una existencia democrática, consensual, que sea consciente de que en la democracia los antagonismos existen, que hay un otro del otro lado que va a pensar distinto y que no por eso es un enemigo que pone en riesgo mi existencia o necesita ser eliminado y como va en contra de lo que yo veo todos los días en mis redes sociales, entonces es que está en un delirio absoluto. Me parece que es algo que para pensar que tenemos como sociedad y como personas que nos podemos tomar un mate y tal vez pensarlo, como tal vez hablarlo con amigues y así. Pero bueno, esta es la pregunta que me gustaría dejar en el día de hoy. ¿Cómo empezamos a enlazar las redes sociales, esta cuasi esfera pública donde también se meten cosas de lo privado, como contar anécdotas personales, con los temas de la mercantilización, lo algorítmico, la baja en la calidad argumentativa y cómo eso nos afecta en la democracia? Bueno, no mucho más de mi parte, así que los dejo después con nuestra queridísima Paloma Baraco, que también va a estar tocando alguno de estos temas en relación a lo que estuvo pasando con
con Mengolini. Así que bueno, no mucho más de mi parte y les deseo un muy buen fin de semana y que por supuesto sigan escuchando lo que queda del Noticero. Abrazo grande para todos los del otro lado y no mucho más. Hola, buen día a toda la audiencia, buen día a la gente de Punto Cero. Bueno, vamos a iniciar en el día de hoy lo que ha sucedido ayer y que ha sido noticias de todos los diarios del mundo. Ha sido noticia no solo, digamos, en Argentina, sino que ha sido una gran noticia, una triste noticia en verdad, con lo que ha sucedido en la única iglesia que funcionaba todavía en Gaza. Estamos hablando de que en Gaza ayer bombardearon una iglesia católica, una iglesia cristiana, donde su cura, el padre que está en funcionamiento en este es argentino y es el padre Romanelli, que resultó con algunas heridas en sus miembros inferiores, pero tristemente murieron 2 personas, causando grandes destrozos en la iglesia. Ayer se conoció la noticia de que el ejército israelí bombardeó a discreción sobre la iglesia, bueno, como lo viene haciendo hace tiempo ya sobre toda la franja de Gaza. El mundo está consternado por esta noticia y obviamente salieron todas las voces críticas, incluidas las voces del gobierno argentino sobre esta situación. Pidieron una explicación acerca de lo que había pasado y cómo es posible que se bombardee una iglesia católica. Lo que obviamente nos preguntamos al gobierno argentino es qué está viendo durante todo este tiempo de lo que pasa en la Franja de Gaza. No nos llama la atención porque obviamente están bombardeando todos los lugares que hay. Ya habían bombardeado alguna que otra iglesia que había en el lugar. Bueno, si bien dicen que es la única iglesia, había alguna iglesia ortodoxa también en el lugar que también ha sido destruida hace un tiempo atrás. Y obviamente el ejército israelí desde Israel han dicho que no, que bueno, que ha sido un disparo fortuito y que eso fue un error, una falla. Bueno, no, porque ellos dicen que no atacan ningún lugar de culto. Les tenemos que decir que cientos y cientos de mezquitas han sido destruidas en la Franja de Gaza, con un saldo ya que llevamos casi entre 60 a 70 mil muertos. Es un verdadero genocidio lo que está pasando en Gaza. Así que bueno, esta ha sido la noticia que en todos los portales argentinos ayer nos despertábamos y que bueno, hubieron muchas críticas hacia el gobierno, hacia el gobierno de Israel por un lado y sobre el accionar de las fuerzas israelíes sobre la Franja de Gaza. De acá tenemos que saltar y hablando un poco de lo que viene, bueno, de lo que ha sido este ataque hacia la comunidad cristiana, podríamos decirlo. Vamos a saltar hacia el lado de Siria, ¿no? En Siria se viene agravando la situación, sobre todo en el sur y en este contexto de la frontera entre Israel y Siria. Hay una gran población, bueno, no tan grande porque es una de las minorías de Siria, hay una población de los drusos, ¿sí?, que viven en esa región de las montañas. En una época los drusos, bueno, pertenecían al interior del territorio sirio. Bueno, ellos han decidido y han pedido al ejército israelí que los capte de alguna forma para estar del lado israelí, pero no se sienten israelíes tampoco. Por lo que, bueno, en estas últimas horas se han empezado a suceder una cantidad enorme de enfrentamientos, sobre todo entre las fuerzas del ejército sirio, del nuevo gobierno sirio, con la población drusa. Por un lado, la información que corre es que todavía habían algunas facciones del el anterior gobierno sirio que habría agarrado como su bronca contra estas poblaciones, estas minorías, y que, bueno, el ejército sirio ahora oficial habría incursionado en la zona de la ciudad de Suaida, en el sur de Siria, para intentar defender
a la población drusa. En este accionar, hace unos días ya han muerto más de 60 personas de manera muy, muy dura, han entrado en hospitales, han liquidado a toda la gente que estaba dentro de un hospital. Es una masacre lo que está ocurriendo en esa región. Y bueno, el ejército sirio local que se acercó hacia ese sector ha sido atacado también por Israel. Israel en el día de ayer atacó la capital de Siria, Damasco, atacó el cuartel general de Damasco, esto provocando obviamente un repudio también en la comunidad internacional porque Israel está de alguna forma hace oídos sordos a todo lo que se les dice y ataca directamente lo que ellos quieren básicamente, ¿no? Entonces ha atacado territorio sirio. Y en el día de ayer también hemos visto las imágenes de la gente cortando los alambrados, pasando la frontera hacia el lado sirio, donde los drusos también han de alguna forma invadido ese sector de Suaida. El ejército israelí también ha cruzado la frontera. Esto puede ser una grave violación a la integridad del territorio sirio. Por lo que, bueno, la situación es grave. En este momento también hay muchos enfrentamientos todavía entre el ejército sirio y algunas facciones que están ahí en esa región de Suaida. Así que obviamente se está agravando la situación y la tensión crece. Por su parte, el presidente Al-Jolani salió a pedir a la comunidad internacional, sobre todo a Estados Unidos, que frenaran las incursiones israelíes en territorio sirio, porque dijeron que tenían dos opciones. Una opción era atacar a Israel e invadir a partir de la zona sur hacia el lado israelí, o, bueno, bajar las tensiones y tratar de llegar a un acuerdo. Bueno, el presidente sirio dijo que optó por la segunda opción, de bajar las tensiones y que pide él ha dicho obviamente que van a proteger a la población drusa y que Siria no está preparada para otro conflicto y que no traten de dividir el territorio porque todos son partes de Siria, ¿no? Así que en ese sentido el presidente ha bajado un poco la tensión, pero igualmente los enfrentamientos siguen y las matanzas siguen. Recordemos también que hace un mes atrás habíamos hablado de la matanza de cristianos en una de las ciudades también internas de Siria, donde habían muerto alrededor de 30 personas cuando unos explosivos y unos suicidas atacaron una iglesia, cosa que no pasaba hace muchísimo tiempo en Siria. Recordemos que Siria está viviendo una crisis total, social, económica, bueno, con una transición de gobierno. Y estas situaciones agravan un poco más la tensión. Y hablando un poco también de lo que pasa en Medio Oriente, y en las últimas horas estuvimos hablando también de que en cualquier momento se podría concretar el acuerdo para un cese al fuego en Gaza. Es lo que se viene hablando ya desde la semana pasada, que es lo que estuvimos acá comentando en Punto Cero. Pero bueno, todavía no se ha llegado porque hay bastantes tironeos de ambas partes. Una de las propuestas de Israel era que, bueno, que sí, se iba a retirar el ejército israelí, presentó un mapa de la nueva franja de Gaza, cuestión que a Hamas no le ha interesado porque justamente no divide la franja de Gaza y ellos están pidiendo que el ejército israelí se retire totalmente de la franja y que no divida el territorio. De esa manera no habrá acuerdo. Pero bueno, Estados Unidos está interviniendo también para que Israel baje un poco sus pretensiones. A su vez que también se ven imágenes durísimas sobre la hambruna que hay y las reparticiones de comida donde se ataca a la población civil de manera deliberada, sobre todo los que reparten la ayuda humanitaria, ¿no? Así que tenemos por un lado la región sur, un sector muy duro de hambruna donde se les reparte la comida o la ayuda, que ha sido una de las imágenes más duras, perdón, de estos últimos días también, unas imágenes que nos traen recuerdos del pasado, de conflictos, de guerras mundiales, de campos así de concentración también, viendo toda esa gente aglomerada, sufriendo el hambre, chicos desnutridos, gente mayor que ya no da más, aparte del clima, del calor, que no hay agua. Es totalmente dura
y gravísima la situación en la Franja de Gaza. Y bueno, estamos a la espera de que este fin de semana pueda haber un acuerdo por los rehenes, también para que se los entregue sanos y salvos a Israel y poner de alguna forma un fin a este conflicto. Así que estas son las novedades que tenemos y bueno, el clima en Medio Oriente cada vez, nunca bajó, ¿no? Pero sigue siendo bastante tenso, así que los estaremos informando de lo que pasa, y nos pueden seguir obviamente en las redes para estar más al tanto de lo que pasa en la actualidad. Muchas gracias y que tengan un buen fin de semana.